abramos nuestras Biblias ahí en Mateo, en el capítulo 22, del Evangelio de Mateo, ahí vamos a estar concentrados en esta mañana en el mensaje que Dios tiene preparado para todos y cada uno de nosotros. Cuando hablamos en Mateo capítulo 3, encontramos un buen grupo de sermón, de parábolas, pero también aquí en el 22 me gusta bastante porque ahí también encontramos algunas parábolas, por ejemplo la parábola de las fiestas de bodas. Y luego, no hay muchas en este capítulo 22, pero me gusta porque está esta grande parábola, es la parábola de las fiestas de las bodas. Pero también encontramos ahí el grande mandamiento en este capítulo 22 del Evangelio de Mateo. Señor, ¿cuál es el grande mandamiento? Le preguntan a nuestro Señor Jesucristo. Y luego también en ese mismo capítulo le hacen la pregunta a nuestro Señor Jesucristo y le dicen, ¿cómo seremos en la resurrección? Y le hacen una parábola, no es una parábola, le pregunta y contesta a nuestro Señor Jesucristo con mucha seguridad, y estos saduceos que no creían en la resurrección. Pero le hace, cuando usted dice, un hermano, le voy a contar un poco de esta parábola, un hermano tomó a su esposa, y estando con su esposa, él murió. Y la ley de Moisés decía que cuando alguien si muriera el esposo, él se tenía que unir al segundo hermano. Dice, y bueno, estos murieron, tuvo 7 hermanos. Pero la resurrección, ¿de quién será su esposa? Ignoráis las escrituras, le dice nuestro Señor Jesucristo. No es el tema, pero ahí encontramos este relato. Este relato dice, porque allá no será ni el esposo ni nada, porque seremos como ángeles en la resurrección, cuando estemos en el cielo. Allá no habrá ni quién es mi esposa, ni nada, si todos vamos a ser como ángeles, no ángeles, como ángeles. Pero lo más importante que les aseguraba, les decía nuestro Señor Jesucristo, que hay resurrección. En aquel día estaremos por una eternidad en el cielo. Los escribas y los saduceos venían y le hacían preguntas a nuestro Señor Jesucristo, los ancianos, los herodianos. Y nos vamos a concentrar en esta pregunta que le hicieron ahí en el capítulo 22 de Mateo. En el versículo 15 en adelante se encuentran los ancianos, los fariseos y los herodianos. Y querían preguntarle a nuestro Señor Jesucristo de algunas preguntas también. Recuerden que los herodianos eran parte de aquellas personas que tenían conexión con el gobierno de los romanos, los Herodes. Y ellos casi, pues siempre vemos nosotros que a veces hacen preguntas en cuanto a las leyes de la tierra y todo ello. Fíjense ahí en el versículo 15, vamos a estar concentrados en la palabra de nuestro Dios. Mateo capítulo 22, del 15 al 23. Del 15 al 23. Ya di una introducción, lo que encontramos en este capítulo 22, pero nos vamos a estar concentrando en estos versículos. Dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿O pagar los impuestos? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostrarme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen? ¿Y la inscripción? Le dijeron, del César. Y les dijo, da pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
Oyendo esto, se maravillaron, dejándole y se fueron. Vamos a orar nuevamente. Padre Dios, ponemos estos versículos en tus manos, palabras que nuestro Señor Jesucristo hizo en la tierra, Padre eterno. Queremos ser enseñados por ti. Nos ponemos en tus manos. Ayúdame, Padre Dios, para que cuando abra mis labios, mi boca, sea tu palabra simplemente la que hable. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Te damos las gracias. Te decimos amén. Fíjense, estos herodianos, estos fariseos, se vinieron al maestro, a nuestro Señor Jesucristo, y a preguntarle ello que si era lícito pagar tributo al César. Pero me llamaba mucho la atención que nuestro Señor Jesucristo entraron con mucho respeto y ellos le decían, sabemos que eres amante de la verdad, sabemos que tú dices verdad, Jesús. Y que enseña, fíjense, ese va a ser uno de los asuntos. Sabemos que tú eres amante de la verdad. Ese es uno de los asuntos. El segundo asunto también dice, y que enseñas con verdad el camino de Dios. Que enseñas con verdad el camino de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, Él enseñaba el camino hacia Dios. Y que también le hicieron lo vieron y ellos mismos estaban seguros de lo que decían, y que no miras la apariencia de nadie, de los hombres. Fíjense, vamos a estar hablando de 3 cualidades que nuestro Señor Jesucristo, que no Él decía, sino que las personas que estaban en ese tiempo observaban de nuestro Señor Jesucristo. Y que nosotros también tenemos que estar atentos a la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Por eso el tema en esta mañana, fíjense bien cómo se va a llamar el tema en esta mañana: da a Dios lo que es de Dios. Fíjense el tema: da a Dios lo que es de Dios. Porque muchas veces nosotros pensamos de diferentes maneras y queremos mezclar la palabra de Dios con las autoridades de la tierra. Y muchas veces, claro que fueron impuestas por Dios, pero a veces nosotros vemos ciertas inconformidades con las leyes de la tierra. Pero dice la palabra de nuestro Dios: dad a Dios lo que es de Dios. En pocas palabras, concéntrate en la salvación, concéntrate en el mensaje de nuestro Dios. No hay salvación fuera de nuestro Señor Jesucristo, decía Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 12, porque no hay ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay nada debajo del cielo, ni nadie en cómo nosotros poder encontrar la verdad. El mensaje de nuestro Dios es tan profundo, el mensaje de la palabra de nuestro Dios nos lleva a una bonita relación con Dios. Fuera de los problemas, las situaciones, la inseguridad, la injusticia, cerca de Dios tenemos esperanza. Dale a Dios lo que es de Dios. Concentremos en nuestro Dios. Hoy, en el primer día de la semana, ¿cuántas familias se lo dedican a nuestro Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos esperando la hora de las 9 de la mañana para empezar a las 9 en punto el servicio de Dios? ¿Por qué? Porque Jesús es amante de la verdad. Decía nuestro Señor: yo no he hablado por mi propia cuenta. Fíjense cómo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 2, en el versículo 47, decía de estas palabras, en el Evangelio de Juan 12, 47. Dice, fíjense que el que oye mis palabras y no, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Él hablaba con verdad. Él decía, Él no venía a este mundo para ser glorificado.
Claro que vinieron cuando nació en la ciudad de Belén, vinieron ángeles y lo adoraron. Pero nosotros aprendamos la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que os he hablado, ella le juzgarán en el día postrero, en el día del juicio. Porque todos y cada uno de nosotros vamos a estar ante las autoridades de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que nosotros compadezcamos al tribunal de Cristo. Por eso nuestro Señor Jesucristo era amante de la verdad. Él hablaba directo, Él sabía el corazón de todos y cada uno de ellos. Ahí vimos la palabra la que menciona, que dice, hipócrita, ¿por qué me tentáis? ¿A quién podemos ir nosotros? ¿En quién queremos confiar? La palabra que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo, la humildad con la seguridad que Él hablaba, son suficientes para que nosotros vayamos a vivir eternamente en el cielo. Dice 49, el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículo 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento, lo que debo de decir y lo que debo de hablar. Nuestro Señor Jesucristo hablaba verdad. Y en una ocasión, allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? ¿Por qué a veces nosotros le damos vuelta al asunto? ¿Por qué nosotros nos gusta andar entre las ramas? ¿Por qué no querer obedecer lo que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra? Porque en ningún otro hay salvación. En ningún otro, acababa de hablar del libro de los Hechos, del capítulo 4, versículo 12, en ningún otro hay salvación más que en Cristo Jesús. No podemos andar de aquí para allá y de allá para acá, pero nosotros, aceptando a nuestro Señor Jesucristo, porque Él habló la verdad, dice en Mateo capítulo 28, versículo 18, desde hasta el 20, dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, todo poder. Tiene Él el poder desde el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Por lo cual ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Es necesario, claro, el bautismo para ir a vivir eternamente con nuestro Dios, porque Él habla la verdad. Y no hay mentira. Fíjense cómo dice la primera de Pedro, en el capítulo 2, primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 y 22. Ahí nos habla quién no hubo engaño en su boca. Que cuando lo maldecían, fíjense cómo dice el 22, ahí en primera de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 21 y 22, fíjense el 2, aquí estamos, pues, dice el 22, el 2:22, el cual no hizo pecado. Fíjense, hablando de Jesús, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Primera de Pedro 2:22. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. El apóstol Pedro, hablando a la iglesia, allá en aquel lado, en Jerusalén, hablando a toda la iglesia, en Jerusalén cuando se bautizaron, todos aquellos que se bautizaron perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones, pero es bien importante que nosotros entendamos que cuando nuestro Señor Jesucristo, la palabra que tenemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Él siempre habló la verdad, la palabra es verdad.
Que nosotros entendamos hasta el día de hoy por qué le damos largas al asunto, qué queremos encontrar. No vamos a encontrar la verdad en otro lado si no es por medio de su palabra. Por medio de su palabra, muchos de los judíos no creyeron, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron, mas cuanto a todos aquellos que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y les decía, si porque digo las verdades, no me crees, o si les he dicho las cosas terrenales, no me creen. Ahora, ¿qué pasaría si yo les hablara las cosas celestiales? ¿Por qué no queremos entender? ¿Por qué no queremos doblar nuestro orgullo? Porque es orgullo, a veces es orgullo. Fíjense cómo dice el Evangelio de Juan, en el versículo 8, versículo 43, fíjense en adelante, del 44, el 44, vosotros sois de vuestro Padre. Fíjense, perdón por la palabra, pero nuestro Señor Jesucristo así les decía a los judíos. Así les decía a los judíos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. ¿Quién hay verdad? El diablo no tiene verdad. No hay verdad en él. Cuando habla, mentira. Cuando habla, mentira. De suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Quién? Satanás. Pero nuestro Señor Jesucristo habla, es la verdad. ¿Se acuerdan allá cuando nuestro Señor Jesucristo, ahí en Mateo en el capítulo 4, ahí encontramos las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo? Si verdaderamente eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino toda palabra. La palabra es lo que estamos alimentando. Si verdaderamente eres el Hijo de Dios, súbete al pináculo del templo y tus ángeles Dios mandará para que no tropieces. No tentarás al Señor tu Dios. Si verdaderamente eres el Hijo, si postrado me adorares, el diablo siempre quiere que lo adoren. Yo te daré todos los reinos de la tierra, porque a fin me fue dado. Mentiroso. Es mentira. No es verdad. Fíjense cómo dice el 46, 8:46. En el 45, 8. El Evangelio de Juan, 8:45. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me crees? ¿No me crees? Nuestro Señor Jesucristo les hablaba al pueblo de Israel, a los judíos, les decía, si yo digo la verdad, no me crees. Y por eso les dice, vosotros sois del padre del diablo, porque él cuando habla mentira, de mentira habla y de suyo habla. Él es mentiroso desde el inicio de la creación. Y no se vea, ya le estaba diciendo, le dijo a Eva, no, si comieres del árbol del bien y del mal, se abrirán tus ojos y sabrás de saber cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Con que Jehová te dijo que no comieras, sí, de todo árbol podría comer, pero menos del árbol que está en medio del huerto, no comerán. Y viene la desobediencia de Eva, y dio de comer también a Adán. Es mentiroso. Que nosotros entendamos que la palabra de Dios, la Biblia, las Escrituras son las que nos van a llevar a esa presencia de nuestro Dios. Que cuando venga la muerte, no importa cómo sea, nosotros estemos seguros que estamos bien cimentados en la palabra que nuestro Dios Jesucristo nos dio. Dice el 46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Les decía a los judíos. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois. Fíjense, los judíos que se jactaban, y es más, todavía se jactan, que conocen la palabra de Dios y todavía siguen en el Antiguo Testamento, todavía niegan la existencia de nuestro Señor Jesucristo que vino a la tierra. Quieren estar todavía en los mandamientos de Moisés. Claro que hay cristianos, claro que hay judíos que han obedecido a la verdad.
Claro que habemos gentiles que hemos reconocido que Jesucristo es el Hijo de Dios y que hemos sabido que por medio de Jesús hay salvación. Pero también, desgraciadamente, también desde una tristeza también hay muchos que no quieren obedecer. Hay muchos que siguen cimentados en el orgullo, siguen sentados en las cosas que ellos quieren, que sus abuelitos, que su mamá, que su papá, que su tía, que su tatarabuelo. Jesús habla la verdad. Agarremos el libro que se llama Biblia y por nosotros, por nuestra propia cuenta, nosotros busquemos la verdad. Escudriñar la Escritura 5:39 del Evangelio de Juan 5:39. Escudriñar la Escritura, pues que os parece a vosotros que en ella tienes la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, para que nosotros entendamos lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque Él nos habla la verdad. ¿Por qué queremos ser castigados aún? Decía. Dar a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué no hacemos cuentas con Dios? Claro que la vida trae sus situaciones, claro que tenemos que trabajar para llevar el sustento al hogar, claro que tenemos que para cubrir las necesidades del carro, de la casa, claro que tenemos que captar las leyes de la tierra. Si dice 50 kilómetros por hora, pues tenemos que ir a 50 kilómetros por hora. Si dice 15 kilómetros por hora, tenemos que ir a esa velocidad, respetando las leyes. Por eso dice, dale lo del César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y que nosotros, cuando Dios nos llame, vayamos a vivir eternamente en los cielos. Para que vayamos. Para que nosotros vayamos a vivir eternamente con nuestro Dios en el cielo. Fíjense ahí en el segundo asunto dice, y que enseñas con verdad el camino de Dios. No hay otro camino. Estoy ya en el segundo asunto y el tema en esta mañana, dar a Dios lo que es de Dios. Ese es el tema, dar a Dios lo que es de Dios. En pocas palabras, arreglemos cuentas con Dios. Llevemos una vida ordenada con Dios lo más que se pueda. Y que nosotros que estemos bien firmes para cuando nuestro Dios nos llame, vayamos a vivir eternamente con Él en el cielo. No es una bonita oportunidad de que nosotros reflexionemos en esta mañana. Porque ya vimos que Él habla verdad, pero que también nosotros sepamos que no hay otro camino. Si nosotros estamos con nuestro Señor Jesucristo, si nosotros venimos a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, estamos correctos. ¿Por qué? Porque la Biblia así lo dice y así lo enseña. No se turbe vuestro corazón, dice el Evangelio de Juan en el capítulo, dice el Evangelio de Juan en el capítulo 14, no se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si hubiera sido así, yo se los hubiera dicho. Si fuera otra cosa, yo se los hubiera dicho. Pero voy a preparar morada. Fíjense cómo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 14. Queridos hermanos, amigos, familia, crean lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué no queremos venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué no queremos venir a arreglar cuentas con Él? Él es el camino, no hay otro camino. No podemos acudir a alguien, ni a algo, ni a nada que podamos nosotros llegar a Dios. ¿No te interesa ir a vivir cuando tú mueras? O cuando venga nuestro Señor. Claro que no es el tema, pero a veces nosotros buscamos las cosas las cosas que nos lleguen más al corazón, pero que cuando Rogelio Toscano muera, diga, ¿saben de qué? Mi hermano Rogelio Toscano, sé dónde está. ¿Por qué? Es que él decía que en la Biblia él iba a ir, sí, y sí es cierto, pero ¿qué de ti? ¿Qué de él? ¿Qué de aquel? El apóstol Pablo dice, yo no sé si estar aquí en la carne o estar en Cristo, porque sería mucho mejor, pero me gustaría más estar en la carne por vosotros, queridos hermanos. A eso lo encontramos ahí en Romanos capítulo 9. No sé qué escojan en Filipenses. En el capítulo 2, pero en el capítulo 9 de Romanos también se enfatiza a su familia.
a la familia judía. Fíjense cómo dice ahí, cómo continuamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar morada para vosotros. Y si me fuere y os preparé el lugar, vendré otra vez. Claro que va a venir nuestro Señor Jesucristo. Y os tomaré a mí mismo para que yo, donde yo estoy, vosotros también estéis. Porque no hay otro camino. Sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y luego dice, fíjense cómo le contesta. ¿Cómo le contesta nuestro Señor Jesucristo a Tomás? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, fíjense bien, nadie, cuando dice nadie, es palabra. Ya vimos el primer asunto que hablaba verdad. Y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Vieran qué lamentable es cuando nosotros sabemos que un familiar muere sin haber atendido a las palabras que dice la palabra de Dios o la Biblia, como usted le quiere llamar. Y nos lamentamos. ¿Por qué no le hablamos un poquito más? Pero a veces somos niños en nuestra forma de hablar, en la forma de actuar. No hay otro camino. No podemos llegar. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Se acuerdan cuando venía nuestro Juan el Bautista? Vino y preparó el camino del Señor. Y decía, yo la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Tiene toda la autoridad nuestro Señor Jesucristo. Atendamos al camino, atendamos a las cosas que nuestro Señor Jesucristo ha dicho. Él dice la verdad, Él es el camino. Fíjense, ahí en una hojita más atrás, estamos en Mateo capítulo 22, vamos a ir al Mateo capítulo 21, versículo 32. Fíjense, venían a Juan el Bautista y enseñando el camino de la justicia. Pero decía él mismo, Juan el Bautista decía, yo los bautizo en agua, pero ¿a quién los bautizará? Con el bautismo del Espíritu Santo. Cuando nosotros venimos a las aguas bautismales, viene el sello, la garantía de que nuestro Señor Jesucristo ha de volver y que vamos a ir a vivir eternamente en el cielo. Fíjense ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, versículo 32, dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Fíjense, todo bien ordenado, con la autoridad, porque nuestro Señor Jesucristo vino a mostrarnos el camino. Y fíjense, esto no lo dice la Biblia, pero a veces es una observación que yo hago. Nuestro Señor Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo murió, fue al Hades, estuvo en el Hades, donde está Abraham, donde está Lázaro, donde están nuestros padres patriarcas. Pero dice que mi santo no vio corrupción. Nuestro Señor Jesucristo vino, al tercer día resucitó y no encontraron el cuerpo de Jesús. Y luego ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 6 y 7, cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo resucitado, después estuvo por alrededor de 40 días en la tierra, confirmando a los discípulos, mostrándoles que Él era el Cristo y que lo que les había prometido, porque Él habla verdad, iba a resucitar. Y se les apareció a Cefas, primero luego a otros 2 hermanos, y luego a todos los apóstoles. Y dice el apóstol Pablo en el capítulo 15 en el libro de la primera carta a los Corintios, y al último, como un abortismo, me apareció a mí. Pero nuestro Señor Jesucristo
ascendió a los cielos. Varones Galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Este mismo Jesús que veis mirando al cielo, de la misma manera, va a volver. Va a volver. Y que nosotros entendamos que nuestro Señor Jesucristo vino y habló verdad. Y cuando estaba nuestro Señor Jesucristo en la tierra, pasaba, los demonios creen en Él. Los demonios creen. Fíjense ahí en el capítulo 8 de Mateo, pasaba por la ciudad de un cementerio cerca de la ciudad de Gadara, de los Gadarenos. Fíjense, estaba un endemoniado, estaba un hombre endemoniado, todos los espíritus inmundos estaban sobre ese hombre. Y estos demonios hablaban porque ya eran demasiados demonios que tenía este muchacho, pero los demonios entendían que él era Jesús, que él era el Hijo de Dios. Fíjense en el 8:29 del Evangelio de Mateo. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros? Fíjense, lo voy a leer desde el 28 para que entendamos lo que viene narrando este Mateo. Dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Los demonios van a echar, es más, el diablo se hizo para el diablo y sus ángeles, no para nosotros, porque nosotros tenemos la oportunidad de ir a vivir eternamente, porque nuestro Señor Jesucristo a eso vino, a mostrarnos el camino hacia Dios. Y que nosotros entendamos, los demonios reconocían. Es más, el apóstol Pablo y Silas allá en la ciudad de Filipos, estos demonios, decía cuando estaba esta mujer endemoniada, cuando estaba un espíritu inmundo en esta muchacha, decía, estos son hijos, estos anuncian el camino de la verdad. Estos, fíjense, vamos a ir al libro de los Hechos, ahí pongan en el celular, en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, en el versículo 16 y 17, ahí encontramos a esta muchacha que trabajaba con sus amos y ellos obtenían, le daban buena ganancia a su amo, pero esta muchacha, esta no la muchacha, sino los espíritus, o el espíritu que estaba en esta muchacha de adivinación, el espíritu reconocía a estos señores, a estas personas, a estos hermanos, como usted le quiere llamar, a Pablo y a Silas, le decían, estos anuncian el camino de la justicia. Fíjense ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, versículo 27, dice, en el 16, en el versículo 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. El 17, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó a los apóstoles. Los apóstoles enseñaron a otras personas porque pues murieron. Y lógicamente yo voy a morir, pero va a haber otra persona que va a venir enseñando el camino de la justicia. Pero, ¿qué de ti? De las personas, porque ni modo de preocuparnos por nosotros. Nosotros sabemos que si ando en verdad, que si ando ordenadamente, yo voy a ir a vivir eternamente en los cielos. Es más, si no ha venido nuestro Señor Jesucristo, voy a ese lugar de descanso. Y voy a citar este texto, fíjense cómo dice ahí en Filipenses, en el capítulo, fíjense ahí en el 21, fíjense, me gusta mucho el apóstol Pablo cómo habla de esta manera, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es Filipenses capítulo 1, versículo 21 en adelante. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El 22,
mas si el vivir en la carne resulta para mí beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Fíjense el apóstol Pablo hablando, estar en Cristo, claro que va a ese lugar de espera, porque ya cuando se cumpla todos los consiervos que han de ser muertos por causa de la palabra, vamos a ir a vivir eternamente. Ahí donde está Abraham, ahí está, pero lo dice de una manera para que nosotros entendamos que vamos a ir a vivir eternamente con Dios en el cielo. Dice el 24, pero quedar en la carne es más necesaria por causa de vosotros. Por eso nosotros nos preocupamos, para que nosotros sigamos predicando el evangelio, para que vengan almas a Cristo. Entonces decía el apóstol Pablo a eso, quedarme entre vosotros para seguir hablándoles de la verdad. Dice el 25, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho, gozo de la fe. Eso es lo que nos preocupa. Es más, eso es lo que debería de preocuparnos a todos y cada uno de nosotros que anunciamos el camino de la justicia. Que hablemos verdad. Y que dale a César lo que es de César, pero dale a Dios lo que es de Dios, para bien tuyo, para bien mío, para bien de todos y cada uno de los que estamos aquí en la tierra, para cuando váyanos. ¿A dónde vas a ir si tú mueres hoy y no has arreglado cuentas con Dios? Si no has escuchado la verdad, si no has escuchado el camino de Dios. Pero hay también un tercer asunto, dice la palabra de nuestro Señor. Jesús dice ahí, y miraron estas cosas los saduceos, los fariseos y los herodianos. No miras la apariencia de los hombres. Nuestro Señor, si tú tienes dinero, qué bueno si tú vives, que tienes una buena solvencia, qué bueno, pero Dios quiere que vengas a sus pies, que arregles cuentas con Él. Si tienes una pobreza que nomás tienes para comer sal con tortilla, bueno, gracias sean dadas a Dios, tienes algo. Porque Dios no mira la apariencia, tanto como el rico y tanto como el pobre. ¿Se acuerdan de aquella parábola murió Lázaro y vinieron los ángeles y fue llevado al seno de Abraham? Un hombre extremadamente pobre, pues era un mendigo llamado Lázaro, lleno de llagas, y venían los perros y le lamían las llagas. Ahí nos hace una referencia a que no tiene que ver una solvencia con la otra, pero sí que nosotros vayamos a vivir eternamente con Dios en el cielo, pero porque Dios no hace diferencia en ninguno, en nadie, tanto como para el judío, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Quiere que vayamos a vivir nosotros con Él en el cielo, que arreglemos cuenta con nuestro Dios. También estaba otro rico que se llamaba Zaqueo. Este también era un hombre rico. Fíjense ahí en el Lucas capítulo 19, versículo 1 en adelante. Habiendo entrado en Jericó, iba pasando por la ciudad de Jericó. Nuestro Señor Jesucristo estaba en la ciudad de Jericó. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Tanto así en el versículo 5, es necesario, Zaqueo, es una necesidad. Hace algunos domingos atrás hablamos de ese tema. Es necesario que pose yo en tu casa. Es necesario que Jesús pose contigo. Y no importa la solvencia que tú tengas. Es más, en cuanto a hablando, me estoy inclinando a lo económico. Pero también a todos y cada uno de nosotros que andemos desordenadamente. Y me recuerda ahí que entraba, cuando pasó de la casa del fariseo, ahí en el capítulo 7 del Evangelio de Lucas, también desde el 43 en adelante, vino nuestro Señor Jesucristo, el fariseo le pide a Jesús, porque lo invitó a comer a su casa, pues vamos. Y ahí está nuestro Señor Jesucristo. Y mientras que estaba ahí, viene una prostituta, viene una pecadora, viene y le unge los pies con perfume de alabastro.
Y dice el fariseo, cuando tenga tiempo ahí, porque pues no hay mucho tiempo, dice, si este fuera profeta, supiera qué clase de pecadora es esta. ¿Qué clase de pecadora es esta? Y le hace una como parábola al fariseo, le dice, te haré una pregunta. Estaban dos deudores, uno le debía 500 denarios y otro 50. ¿Cuál crees tú que sería el más agradecido? Dice, no, pues el que le perdonó 500 denarios. Rectamente has contestado. Porque llegué a tu casa, no me diste el beso. Llegué a tu casa, no me lavaste los pies. Llegué a tu casa y no me diste agua. Y esta mujer desde que llegó, no deja de besarme los pies, no deja de lavármelo con sus lágrimas. ¿Por qué? Porque al que se le perdona mucho, poco es agradecido, en pocas palabras. Pero al que se le perdona mucho, mucha es humildad. Por ahí va, no me acuerdo muy bien, pero fíjense, lo más importante es que tú y yo nos acerquemos a nuestro Dios. No hay ninguna diferencia entre el gentil y entre los judíos, que nosotros para Dios todos somos iguales. En aquel tiempo venía nuestro Señor Jesucristo ir primeramente a las ovejas perdidas de Israel. No entréis a casa de samaritanos, ni entréis a ciudades de gentiles, sino ir primeramente a las ovejas perdidas. Ahí se lo encontramos en Mateo capítulo 10, en el versículo 5 y 6, por ahí lo encontramos. Para que nosotros entendamos que antes, claro que Dios hacía excepciones. Cuando salieron de la tierra de Egipto, vinieron muchos extranjeros. Claro que cuando pasaban por la ciudad, muchos se añadían ahí a la caravana de cuando iban de Egipto a la ciudad de Canaán. ¿Se acuerdan aquella, la ramera, la que estaba en Jericó? Que vivían al muro de Jericó. ¿Se acuerdan de Noemí? ¿Se acuerdan? No, perdón, de Ruth. Ruth. ¿Se acuerdan del leproso, Naamán el leproso? Y ahí nos da la de referencia, ahí en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Pero aún con todo ello, nosotros todavía no queremos acercarnos a nuestro Dios. En una ocasión, en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, en el versículo 32, no quiero. Sí, vamos a ir al libro de los Hechos. Cuando llega ahí a la ciudad, le dice el apóstol Pedro, ¿tú sabes cuán abominable, Cornelio, que un gentil, que un judío se junte con un gentil? Fíjense ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, ahí encontramos un hombre que antes no podíamos nosotros acercarnos a Dios. Pero ahora tenemos esa grande oportunidad. Ahora nosotros, fíjense en el 28, libro de los Hechos, en el capítulo 10, versículo 28, le dice el apóstol Pedro a Cornelio, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ninguno llame yo común o inmundo. Común, inmundo. Y ya cuando los demás discípulos entendieron y le dijeron, Pedro, ¿por qué entraste a casa de gentiles? ¿Por qué entraste a donde Dios nos prohibió que no nos juntemos con aquellos gentiles, con la gente del mundo? Y Pedro les tuve que decir ahí en el capítulo 11 del libro de los Hechos, en el versículo 17, libro de los Hechos 11, 17, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Tenemos una grande oportunidad. Tenemos la grande oportunidad que mañana o pasado no nos vayamos a arrepentir. Antes, antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, no era fácil acercarse a Dios. Pero ahora tenemos esa gran oportunidad, darle a Dios lo que es de Dios. Fíjense ahí en el libro, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, con este texto termino, en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante,
por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, hablando de nosotros que no teníamos nada que ver con Dios, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada incircuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, en versículo 2:12, Efesios 2:12, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados a la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, volviendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, mediante la cual reconciliaron con Dios ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades, y vino, anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca. Ahí está el Evangelio, anunciando las buenas nuevas de paz. Por eso en el 3:27, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay mujer, ya no hay varón, porque en Cristo Jesús todos somos iguales. Él no hace excepción de personas. Él enseña el camino de Dios y Él habla verdad. ¿Por qué no le das las cosas de Dios para Dios? Dar a Dios lo que es de Dios. Ese fue el tema en esta mañana. Analiza, piensa, para que tú vengas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Es la oportunidad que tienes hoy en este día. ¿Por qué? Porque todavía tienes vida. Porque todavía tienes la oportunidad de confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios.